Hong Kong, distrito de Kowloon. Agosto de 1972. 2 de la mañana. El aire en esa época del año no se respira, se mastica. Estaba denso, cargado con ese olor rancio a lluvia estancada, humedad vieja y el aceite quemado que todavía flotaba desde los puestos callejeros ya cerrados. En ese entonces, yo no era más que un coordinador de seguridad en los estudios de grabación. Mi trabajo era simple en el papel, pero un infierno en la práctica. Tenía que asegurarme de que los egos más grandes del cine de artes marciales no terminaran matándose antes de que el director gritara acción. He pasado 40 años viendo a los mejores peleadores del mundo quebrarse bajo la presión de un set, pero lo que presencié aquella madrugada en un callejón olvidado no fue una pelea. Fue algo más. Fue una anomalía física que todavía hoy, décadas después, desafía cualquier manual de combate que haya leído o cualquier lógica humana que intente aplicar. Soy un hombre de hechos, no de mitos. Me pagan por observar sombras, no por creer en leyendas, pero lo que les voy a contar es lo que los reportes policiales nunca registraron. No lo hicieron por una razón muy sencilla: el miedo al ridículo. ¿Cómo explicas en un informe oficial que un hombre pudo defenderse de un ataque mortal sin siquiera mirar a su agresor? En el brillo de la fama de Hong Kong, las luces de neón ocultan muchas cosas, pero en la salida trasera de los estudios, lejos de los aplausos, la regla era distinta. Era una regla de supervivencia pura. El que entra a ese callejón con malas intenciones normalmente no sale caminando. Esa noche, el cazador más letal de las tríadas locales aprendió que a veces la presa es la que dicta las reglas del juego. Todo esto empezó 10 días antes. Bruce estaba en la cima, pero esa cima era un lugar muy peligroso en el Hong Kong de los 70. No solo era una estrella de cine, se había convertido en una amenaza directa para el orden establecido. Las escuelas tradicionales de artes marciales lo veían como un insolente, un hombre que estaba rompiendo siglos de herencia con su Jeet Kune Do. Pero más allá de los maestros ofendidos estaban las tríadas. Los bajos fondos no entendían de filosofías ni de estilos de combate. Ellos entendían de control, y Bruce Lee era incontrolable. Empezaron a llegar notas al camerino, papeles doblados con una sola palabra escrita en tinta negra: «Retírate». Bruce las leía, las arrugaba y las tiraba al cesto de la basura sin decir una palabra. Yo lo veía desde la puerta. Su calma no era arrogancia, era algo mucho más profundo. Era una especie de certeza absoluta. Pero mientras él ignoraba las advertencias, en las sombras de Kowloon se estaba gestando algo diferente. No enviaron a un peleador, no enviaron a un maestro de escuela para un desafío de honor. Enviaron a un ejecutor, un hombre al que en los callejones llamaban el Cuervo, o como algunos de nosotros preferíamos decirle en voz baja, el Titán. El Cuervo no sabía de honor, no sabía de reglas de competencia. Era un hombre que solo creía en los resultados y en los ataques por la espalda. Su especialidad era el silencio. Se decía que podía acercarse a un perro callejero y cortarle el cuello sin que el animal soltara un solo ladrido. Lo habían contratado para darle a Bruce una lección que terminara con su carrera, o mejor dicho, que terminara con su vida de una forma que pareciera un lamentable asalto callejero. Aquella noche de agosto, Bruce se quedó en el estudio hasta tarde. Estaba obsesionado con una secuencia de movimientos. El cansancio en su cuerpo era evidente. El sudor empapaba su camiseta y sus reflejos, al menos para un ojo normal, debían estar agotados. Pero Bruce no era un hombre normal. Cuanto más cansado estaba su cuerpo, más limpia parecía estar su mente. Esa era su paradoja. Yo estaba en la entrada de los estudios, fumando un cigarrillo, esperando a que terminara para cerrar el portón principal. Cerca de las 2 de la mañana, Bruce salió por la puerta trasera. El callejón estaba en penumbra casi total. Solo una bombilla amarillenta parpadeaba al final de la calle, luchando contra la oscuridad y el vapor que salía de las alcantarillas. Había 3 personas más en la escena, aunque Bruce solo sabía de una. Estaba su chofer, un hombre aterrorizado que ya presentía que algo andaba mal. Estaba un guardia de seguridad
que, como supe después, había sido sobornado para alejarse en el momento justo. Y estaba un joven asistente de producción, un muchacho que idolatraba a Bruce y que se había quedado observando desde una ventana alta del estudio, esperando ver a su héroe una última vez antes de irse a casa. El guardia sobornado hizo su movimiento. Murmuró algo sobre revisar el perímetro y desapareció tras una esquina, dejando a Bruce completamente solo en la parte más oscura del callejón. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el ruido del tráfico lejano. Era como si el tiempo se hubiera detenido, esperando el impacto. Bruce caminaba hacia su auto, con las llaves en la mano, con la cabeza ligeramente gacha, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Fue en ese preciso instante cuando el cuervo emergió de las sombras. No hizo ruido, no hubo el roce de una tela, ni el sonido de una respiración agitada. Se movió como una extensión de la misma oscuridad. En su mano derecha brillaba un cuchillo táctico de hoja corta, diseñado para una sola cosa: entrar limpio en la base del cráneo y terminar la historia en un segundo. El cuervo estaba a menos de 1 metro de la espalda de Bruce. El brazo del asesino se elevó con una precisión mecánica. El asistente, que miraba desde la ventana, me contó después que cerró los ojos, seguro de que iba a presenciar el final de una leyenda. El asesino lanzó la estocada con toda la inercia de su cuerpo. El acero viajaba directo a la nuca de Bruce, un golpe que nadie, absolutamente nadie, debería poder esquivar estando de espaldas y agotado tras horas de entrenamiento. Pero aquí es donde la historia se pone realmente extraña. Justo cuando el metal estaba a milímetros de tocar su piel, algo ocurrió. No fue un movimiento brusco, no fue un salto cinematográfico. Bruce simplemente inclinó la cabeza 1 centímetro hacia la izquierda. Fue un movimiento tan sutil, tan económico, que parecía que el aire mismo lo hubiera empujado. El cuchillo del cuervo no encontró resistencia. Cortó el vacío, pasando tan cerca de la oreja de Bruce que el sonido del roce del metal contra el aire rompió el silencio del callejón. El asesino, por primera vez en su carrera, perdió el equilibrio. Su propia fuerza, su propio peso, lo traicionaron porque no esperaba fallar. La inercia lo empujó hacia adelante, pero lo que más lo descolocó no fue el fallo, sino la reacción de Bruce. Bruce seguía de espaldas. No se había girado, no había gritado, no había adoptado una postura de combate. Seguía ahí, de pie, como si estuviera esperando a que un amigo terminara de hablar. Ese fue el primer momento en que el miedo cambió de bando. El cuervo, en un estado de pánico frío, intentó una serie de estocadas desesperadas. Eran movimientos rápidos, violentos, ataques que habrían descuartizado a cualquier peleador profesional. Pero Bruce se movía como si estuviera leyendo un guión que solo él podía ver. Esquivaba cada movimiento con desplazamientos mínimos de hombros y cadera. Parecía una danza macabra en la penumbra. El detalle que nadie notó al principio, pero que el joven asistente desde la ventana juró años después, fue que Bruce nunca llegó a mirar al atacante durante esos primeros segundos. Se movía por puro instinto, reaccionando a la perturbación en el aire, al sonido de la ropa del asesino, al peso del cuerpo ajeno desplazándose en su espacio vital. El ambiente en el callejón se volvió eléctrico. Yo, desde mi posición, empecé a correr hacia ellos, pero me detuve en seco. Había algo en la atmósfera que te decía que no debías intervenir. Era como entrar en el radio de acción de un tornado. Bruce estaba en un estado que solo puedo describir como alerta zen. El asesino, frustrado y aterrorizado por la invencibilidad de su objetivo, lanzó un último ataque, un tajo horizontal destinado a la garganta. Fue un movimiento suicida, dejando toda su guardia abierta. Entonces ocurrió lo que nunca debió salir de ese callejón. Bruce, todavía de espaldas al cuervo, realizó una maniobra que desafía la anatomía. Mientras el cuchillo venía por su derecha, Bruce utilizó el impulso de su propio cuerpo para lanzar una patada hacia atrás, sin girar el torso, conectando el tacón de su bota directamente en el plexo solar del atacante. El sonido no fue el de un golpe normal, fue un estruendo seco,
como si una viga de madera se rompiera bajo una presión insoportable. El cuervo salió despedido hacia atrás, chocando contra unos botes de basura metálicos. El estruendo resonó en todo el distrito de Kowloon, pero Bruce finalmente se giró. Lo hizo con una lentitud que me heló la sangre. No había odio en sus ojos, no había rastro de la adrenalina que cualquier otro hombre tendría tras sobrevivir a un intento de asesinato. Lo que vi en su rostro fue una decepción absoluta. Una mirada que parecía decir, «¿Esto es todo lo que tienes?». El asesino estaba en el suelo, tratando desesperadamente de recuperar el aire que el golpe le había arrebatado de los pulmones. Estaba paralizado. El guardia sobornado que había aparecido al escuchar el ruido se quedó petrificado al ver la escena. Su plan se había desmoronado en menos de 5 segundos. El hombre más rápido del mundo no solo había sobrevivido, sino que había neutralizado a un ejecutor profesional sin siquiera despeinarse, en la oscuridad y de espaldas. Lo que sigue es la parte que muchos intentaron borrar de los registros del estudio. Pero las cicatrices de esa noche, tanto físicas como mentales, no mienten. Nadie en ese callejón volvió a dormir tranquilo después de eso. Porque esa madrugada comprendimos que Bruce Lee no era un actor que sabía pelear. Era algo que la ciencia y el deporte todavía no podían explicar. Pero esto fue solo el principio. El verdadero horror para los que enviaron al cuervo no fue que fallara. Fue lo que Bruce hizo después de que el asesino cayera al suelo. Porque en ese momento, la calma de Bruce se transformó en algo mucho más oscuro, algo que nos hizo dudar si lo que teníamos frente a nosotros era realmente un ser humano. El cuervo estaba en el suelo, retorciéndose entre los botes de basura volcados. El sonido de su respiración era un silbido agónico, como el de un fuelle roto tratando de bombear aire a unos pulmones que ya no respondían. El golpe de Bruce en el plexo solar no solo le había quitado el aliento, le había reseteado el sistema nervioso. Pero la desesperación es un combustible muy peligroso. El asesino sabía que, si no terminaba el trabajo allí mismo, su vida no valdría nada en las calles de Kowloon al día siguiente. No era solo el fracaso de la misión, era la humillación de haber sido humillado por un hombre que ni siquiera se tomó la molestia de mirarlo a la cara para defenderse. Por un par de segundos, el tiempo pareció detenerse. Yo estaba a unos metros con el corazón martilleando contra mis costillas, incapaz de mover un solo músculo. El guardia sobornado, ese tipo que se suponía debía vigilar la entrada, estaba pálido como un muerto, con las manos temblorosas aferradas a su cinturón. Todos esperábamos que Bruce se lanzara sobre él para terminar el trabajo, que descargara esa furia cinematográfica que el mundo conocía a través de las pantallas. Pero Bruce hizo algo mucho más aterrador. Se quedó ahí de pie, con los brazos relajados a los lados de su cuerpo, observando al sicario con una curiosidad casi científica. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. El cuervo, en un último arranque de adrenalina pura, metió la mano en su bota, sacó una segunda hoja, un estilete fino y largo, y se lanzó hacia las piernas de Bruce desde el suelo. Fue un movimiento sucio, rastrero, el último recurso de un hombre que ya ha perdido su dignidad. El ataque fue rápido, un zarpazo directo a los tendones de Aquiles. Si conectaba, la carrera de Bruce Lee habría terminado esa misma noche, condenándolo a una cojera eterna. Pero Bruce no retrocedió, ni siquiera saltó. En lugar de eso, realizó un movimiento de pivote sobre la punta de sus pies que fue tan veloz que mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que acababa de ver. Sus piernas se convirtieron en un borrón de movimiento. Antes de que el estilete pudiera siquiera rozar su pantalón, Bruce ya había atrapado la muñeca del asesino con la planta de su pie, inmovilizándola contra el pavimento con una presión quirúrgica. El sonido del hueso de la muñeca del cuervo crujiendo bajo el peso controlado de Bruce fue lo único que rompió el silencio del callejón. El asesino soltó un grito ahogado, un sonido que no parecía humano. El estilete cayó al suelo con un tintineo metálico que resonó como una campana de entierro. Bruce no presionó más de lo necesario, solo lo suficiente para desarmarlo,
Y fue ahí cuando el cazador entendió que había cometido un error fatal. No estaba peleando contra un actor, estaba peleando contra un sistema de defensa perfecto que no conocía la ira, solo la eficiencia. Bruce se agachó. No lo hizo de forma amenazante, sino casi con la calma de un maestro que va a corregir a un alumno torpe. Tomó el estilete del suelo. Lo miró por un segundo bajo la luz parpadeante de la bombilla amarillenta y luego miró directamente a los ojos del cuervo. Lo que el asesino vio en esa mirada fue lo que finalmente lo quebró. No hubo insultos. No hubo amenazas de muerte. Bruce solo le dijo una frase corta, con una voz tan tranquila que te erizaba la piel. Tu técnica es lenta, porque tu corazón está lleno de miedo. Luego, con un movimiento de muñeca que apenas fue perceptible, Bruce lanzó el estilete. El arma voló y se clavó profundamente en una viga de madera podrida justo a 3 centímetros de la oreja del asesino. El acero quedó vibrando con un zumbido constante. Bruce se levantó, se sacudió un poco de polvo invisible de su chaqueta y caminó hacia su auto sin mirar atrás, como si nada hubiera pasado, como si el intento de asesinato hubiera sido apenas un inconveniente menor en su agenda, como un mosquito que acabas de espantar. El detalle que nadie notó al principio, pero que me persiguió durante años, fue la reacción del guardia sobornado. Cuando Bruce pasó a su lado, el guardia ni siquiera pudo sostenerle la mirada. Bruce se detuvo un segundo, puso una mano en el hombro del hombre y apretó ligeramente. No fue un golpe, fue un aviso, un recordatorio de que él sabía exactamente quién había dejado la puerta abierta. El guardia se derrumbó de rodillas en cuanto el auto de Bruce arrancó y desapareció en la niebla de Kowloon. A partir de aquí, ya nada volvió a ser igual para los testigos. El joven asistente de producción que observaba desde la ventana bajó las escaleras corriendo, pero cuando llegó al callejón, el lugar ya estaba siendo limpiado. 2 autos negros llegaron en cuestión de minutos. Hombres con trajes oscuros, de los que no hacen preguntas, se llevaron al cuervo y al guardia. Las tríadas tienen su propia forma de lidiar con el fracaso, y para ellos, que uno de sus mejores ejecutores hubiera sido humillado de esa manera, era una mancha que no podían permitir. Lo que sigue es la parte que muchos intentaron borrar de la historia oficial de los estudios Golden Harvest. Los ejecutivos del estudio entraron en pánico. Si se filtraba que Bruce Lee estaba siendo blanco de las tríadas, las acciones de la compañía caerían y la producción de sus películas se detendría por cuestiones de seguridad. Se firmaron acuerdos de silencio. Se pagaron sumas considerables de dinero para que el reporte policial desapareciera antes de ser archivado. Oficialmente, esa noche en Kowloon nunca sucedió. No hubo peleas, no hubo cuchillos, no hubo anomalías físicas. Pero el honor del submundo es una cosa extraña. El cuervo nunca volvió a ser visto en los círculos criminales de Hong Kong. Los rumores dicen que se retiró a un monasterio en las montañas. Otros dicen que simplemente desapareció porque no podía vivir con el recuerdo de esa mirada de Bruce. Lo que sí es seguro es que el mito de la invencibilidad de Lee creció de forma exponencial en los pasillos oscuros de la ciudad. Los criminales empezaron a tratarlo con un respeto religioso. Ya no era solo una estrella de cine, era un hombre protegido por algo que ellos no podían comprender. Muchos escépticos dirán que esto es solo una exageración de los fans, que un hombre no puede defenderse de espaldas contra un asesino armado. Dirán que los testigos, por la oscuridad y la tensión, imaginaron lo que quisieron ver, pero yo estuve ahí. Yo vi el ángulo imposible de ese primer movimiento de cabeza. Yo escuché el sonido del aire cortándose cuando el cuchillo pasó de largo. Y sobre todo yo vi la mirada de Bruce. No era la mirada de alguien que está peleando por su vida. Era la mirada de alguien que ya ha ganado la pelea 1000 veces en su mente antes de que el enemigo siquiera saque el arma. La verdadera maestría de Bruce Lee no residía en su fuerza física, que era inmensa, ni en su velocidad, que era inhumana. Residía en su presencia absoluta. En esa madrugada de 1972, Bruce demostró que cuando el instinto de supervivencia se entrena hasta volverse un reflejo subconsciente, el concepto de sorpresa deja de existir. Él no reaccionó al hombre, reaccionó a la perturbación en el ambiente,
a la intención misma del ataque antes de que éste se materializara. El problema de una noche como esa es que no cabe en el mundo normal. No hay cámaras de alta velocidad para analizar el movimiento, no hay jueces para dar puntos. Solo queda la memoria de los que estuvimos en las sombras. Y esa memoria nos dice que Bruce Lee estaba operando en una frecuencia diferente a la del resto de los mortales. Al final, la técnica es solo una herramienta. El instinto es lo que te mantiene vivo cuando las luces se apagan y el acero busca tu nuca. Aquella noche en Kowloon nos dejó una lección universal que todavía resuena. El enemigo real no es el que tiene el cuchillo, sino la propia falta de atención. Bruce no solo sobrevivió a un ataque, destruyó la voluntad de un asesino profesional sin necesidad de matarlo. Lo venció psicológicamente antes de que el cuerpo del sicario tocara el suelo. Ese fue el día en que comprendí que las leyendas no se escriben en los libros, se escriben en los callejones, en el silencio que sigue a un golpe perfecto y en la calma de un hombre que camina hacia su destino sin mirar atrás. El mundo puede seguir dudando. Pueden analizar sus películas cuadro por cuadro buscando trucos de cámara, pero quienes vimos la realidad en la penumbra de los estudios de Hong Kong, sabemos que lo que ocurrió allí fue real, tan real como el miedo que todavía brilla en los ojos de cualquiera que intente desafiar la sombra de Bruce Lee. Porque el mundo puede olvidar los detalles, pero quien vio la perfección en movimiento una sola vez, nunca, jamás lo olvida.